eficazes de los cánceres pancreáticos. Sin embargo, muchos de ellos, especialmente los que tienen compromiso en la cabeza de páncreas, se benefician del tratamiento con suplencia enzimática. En el Reino Unido, un 15-20% de los pacientes que son llevados a resección tipo Wilco en el postoperatorio requirieron de administración de enzimas pancreáticas exocrinas. A nivel de cáncer periangular, también por obstrucción del ducto pueden desarrollar este problema, y muchos de estos pacientes que logran sobrevidas de 5 años van a necesitar en el transcurso de su enfermedad suplencia enzimática. La insuficiencia pancreática exocrina conduce a diarrea, desnutrición y mala absorción. En forma aguda condiciona una disminución de peso. Hay varios mecanismos que pueden conducir a esto. Dentro de los más importantes, en pacientes con cáncer de páncreas, está una pérdida del parénquima pancreático, la obstrucción del ducto pancreático, y en pacientes llevados a cirugías o pancreatodenectomía puede haber una sincronía entre la liberación de enzimas y la presencia del alimento. Como les mencioné, entonces, agudamente la mayoría de pacientes pueden cursar con diarrea, mala absorción de grasas, y aquí es muy importante tener en cuenta los niveles de vitaminas liposolubles en el seguimiento de estos pacientes. Dentro de los oligoelementos, el calcio, el zinc, el magnesio, la tiamina y el ácido fólico pueden estar disminuidos. Y a largo plazo, la presencia de osteopenia, osteoporosis, enfermedad cardiovascular relacionada con la mala absorción y infecciones. En general, esto se ha visto descrito para pacientes con pancreatitis crónica, pero en la medida que los pacientes sobreviven un mayor tiempo, también pueden observarlo en los postquirúrgicos de pacientes con cáncer pancreático grave. El desarrollo de osteoporosis es bastante prevalente en forma crónica, hasta el 66% lo pueden presentar, y condiciona un riesgo aumentado de fracturas. No hay guías establecidas para el seguimiento. Sin embargo, la recomendación de muchos expertos es realizar una densitometría al momento del diagnóstico y posteriormente cada 2 años. Recientemente también se describió que hasta un 30% de los pacientes pueden tener deficiencia de vitamina B12, lo cual es importante tenerlo en cuenta porque el déficit de las tasas evita que se libere la vitamina B12, el factor de la proteína R, y posteriormente unirse al factor intrínseco. El hierro en general no tiene relación con las enzimas pancreáticas para su absorción. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, en un estudio reciente, hasta el 45% de pacientes de este grupo tenían ferropenia, relacionado fundamentalmente a pacientes con pancreatodenectomía, ya que la resección del duodeno, donde se absorbe el hierro, es lo que condiciona la ferropenia. La sarcopenia es un marcador de fragilidad individual, es la pérdida del músculo, puede ser evaluada mediante TAC. Es importante porque ha sido un marcador de aumento de riesgo de mortalidad, disminución de calidad de vida, y en pacientes con cáncer pancreático también se ha relacionado, por un lado, al aumento de la mortalidad y por otro lado, a un aumento del riesgo quirúrgico. Esta es una publicación reciente en la cual por primera vez se encuentra una relación entre sarcopenia e insuficiencia pancreática exocrina, lo cual abre un espacio muy interesante para iniciar suplencia en este tipo de pacientes con el fin de, en teoría, mejorar la sarcopenia. Con relación a los pacientes que tienen cáncer pancreático, los que mayor riesgo tienen de desarrollar insuficiencia pancreática exocrina en el postoperatorio son los pacientes que tienen compromiso en la cabeza, que hay una destrucción de la glándula de más del 90% o que tienen unos niveles preoperatorios de elastasa por debajo de 20 microgramos. Entre mayor compromiso del ducto pancreático, mayor riesgo de insuficiencia pancreática exocrina, y como vamos a ver más adelante, también depende del tipo de cirugía al que sean llevados. La insuficiencia pancreática exocrina en pacientes con cáncer de páncreas es un
sido estudiado. En general se considera que más del 90% de la glándula debe estar afectada para el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina. Lo que normalmente se espera es que estos pacientes desarrollen dispepsia y síntomas de mala absorción. Sin embargo, en trabajos recientes se ha visto que no hay una buena relación entre el desarrollo de síntomas y la presencia de mala absorción. Muchos de estos pacientes con cáncer avanzado o que son llevados a cirugía, en los estudios de materia fecal muestran mala esteatorrea, pero clínicamente no la manifiestan. Una vez los pacientes desarrollan cáncer pancreático, hasta el 7% del momento del diagnóstico pueden tener 7% de pérdida de peso, y en el postquirúrgico aproximadamente se puede incrementar hasta un 15% del peso basal. Recientemente se ha habido pues, la discusión de si estos pacientes realmente por la anorexia que presentan o por el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina es que condiciona esta pérdida de peso. El estudio de Pérez y colaboradores encontró que realmente lo que más explicaba la pérdida de peso en estos pacientes es la mala absorción de grasas y de proteínas relacionadas con insuficiencia pancreática exocrina. Desde el punto de vista de factores pronósticos en el postoperatorio, quienes pueden desarrollar insuficiencia pancreática, se ha estudiado la influencia de la obstrucción del ducto como la pérdida del volumen en el estado postoperatorio. Ambos factores han sido importantes. En el estudio de Sato se encontró que un diámetro del ducto previo a la cirugía mayor de 10 milímetros determinaba casi un riesgo de un 90% de desarrollar insuficiencia pancreática exocrina en el postoperatorio. Y la evaluación mediante el TAC del volumen de páncreas residual, en un trabajo se encontró que un diámetro de 13 milímetros era un punto de corte relacionado con riesgo de insuficiencia pancreática exocrina. En los pacientes que son llevados a pancreatectomía distal, el riesgo de insuficiencia pancreática exocrina es menor, por cuanto se preserva el duodeno y toda la función que este favorece. Pero pacientes con resecciones que se extienden al lado derecho de la vena porta tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia pancreática exocrina en el postoperatorio. Entonces, en general, la prevalencia de insuficiencia pancreática en cáncer resecable es del 46 o 100%. Los que son llevados a pancreatonectomía, el porcentaje de insuficiencia puede ir entre un 70 y un 100%. Y en pancreatectomía distal el porcentaje es menor, de un 30 a un 66%. Voy a continuación a mencionarles los tres estudios que con mayor frecuencia se hacen para establecer el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. El primero es el coeficiente de absorción de grasas. Consiste en administrar 100 gramos de grasa durante 5 días y estudiar la materia fecal durante 3 días. Lo que se espera es que haya un porcentaje mayor del 92% de absorción. En general se establece que una insuficiencia de más de 15 gramos con síntomas es una indicación clara para tratamiento en estos pacientes. A nivel de lo que es la aprobación por FDA, este es el estudio que se requiere en todos los estudios para la aprobación de las terapias enzimáticas. Sin embargo, es una prueba que no está disponible extensamente, es una prueba bastante engorrosa por la recolección durante 3 días, pero esto ha hecho que su implementación de la práctica clínica sea difícil. Recientemente, especialmente en Europa, como alternativa está el test de aliento, en el cual se mide durante un periodo de 6 horas en aire exhalado con carbono 13 la presencia posterior al metabolismo de los triglicéridos. Encontraron que tiene una sensibilidad, una especificidad similar a la prueba de grasa en materia fecal. Sin embargo, también es un estudio especializado que no se dispone extensamente. Como alternativa en la práctica clínica, la elastasa fecal es el examen que habitualmente se utiliza. Es un estudio que utiliza la elastasa humana, que es una enzima resistente a la degradación durante el paso del tracto gastrointestinal. Tiene una estabilidad hasta 7 días después de ser recolectada
y por eso es bastante útil, tiene una sensibilidad y una especificidad alta. Sin embargo, en las revisiones recientes, los estudios en pacientes postoperatorios de pancreatoenectomía encontró que la elastasa fecal no tenía una buena correlación cuando se comparaba con el coeficiente de absorción de grasas. Y por esta razón, algunos autores han cuestionado su utilización en pacientes postoperatorios de cirugía pancreática. Esta es la guía del pancreático, la guía de insuficiencia pancreática exocrina, en donde simplemente lo que quiero mencionar es que ellos recomiendan para pacientes que tienen un tumor que destruye la cabeza del páncreas o que son llevados a pancreatectomía total, la probabilidad que tengan insuficiencia pancreática exocrina es cercana al 100%. Entonces, estos pacientes se benefician directamente de suplencia enzimática sin que necesiten estudios para confirmar el diagnóstico. Los pacientes que son llevados a cirugía de Whipple, la probabilidad va entre un 30 y un 70%, por lo tanto, en ellos se benefician de realizar un estudio diagnóstico para establecer la presencia de insuficiencia. Las guías de esa definitivamente concluyen que la suplencia enzimática contribuye a mantener el peso y mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer pancreático y ampular. Con relación al tratamiento, algunos puntos importantes. En primer lugar, es importante aclarar que la grasa se absorbe en un 80% a nivel duodenal y en las porciones distales el restante del 20%. Entonces es muy importante que la suplencia enzimática y las enzimas estén disponibles en las primeras fases, en las primeras porciones del duodeno. Desde el punto de vista normal, después de un alimento, aproximadamente a los 30 minutos, la producción de enzimas se incrementa en 4 veces. Dependiendo del tipo de comida, esta producción enzimática puede mantenerse durante 2 a 4 horas. En pacientes con cáncer pancreático se ha visto que este incremento en respuesta a los alimentos no se da. Otro aspecto importante es que a través del píloro solamente pasan partículas menores de 1 milímetro. Y esto es importante más adelante cuando veamos el diámetro de las enzimas pancreáticas. Aquí vemos cómo las enzimas pancreáticas entonces son sensibles a un pH menor de 4 que destruye prácticamente la actividad, especialmente la lipasa. Por eso se desarrollaron enzimas con cubierta entérica que son resistentes al ácido. La mayoría van entre un diámetro de 0,7 a 2,5, lo que facilita su salida a través del píloro junto con el quimo. El otro aspecto importante es que las microcápsulas necesitan un pH de 5,5 para ser liberadas y empezar a actuar. Entonces, en condiciones normales, el bicarbonato garantiza que el pH esté por encima de 4 rápidamente, pero en pacientes con insuficiencia pancreática, esta alcalinización se puede dar tardíamente, lo cual lleva a una disminución de la actividad del enzima. En pacientes operados, entonces, además de disponer de un menor volumen de glándula, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, es que hay alteración de la inervación, o sea, todos los mecanismos de estimulación están comprometidos. En pacientes que tienen preservación de píloro, como se mencionó anteriormente, pueden tener un retardo del vaciamiento gástrico, y algunos trabajos han mostrado que las cápsulas en estos pacientes pueden estar retardadas en su liberación y por lo tanto puede ser una de las causas por las cuales no tengan una buena actividad. Algunos han propuesto incluso en este tipo de pacientes destapar la cápsula y agregarla a la comida con el fin de facilitar su liberación. Otro aspecto importante en este tipo de cirugías es que muchos pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano que puede contribuir a la mala absorción. En ocasiones, en pacientes que no responden, cursos de antibióticos, por ejemplo como rifaximina, pueden mejorar la sintomatología en pacientes postquirúrgicos. La FDA desde el año 2004
reguló mucho y fijó guías para la aprobación de las enzimas pancreáticas. Estas son las enzimas que han sido aprobadas por FDA en el momento. En nuestro país solamente disponemos de Creon de 25.000 unidades y aquí vemos cómo los diámetros establecidos en general van entre 0,7 y 2 milímetros. Todas se liberan a un pH de 5.5. Las enzimas todas son de origen porcino, entonces es importante mencionarle esto a los pacientes, porque algunos pacientes pueden tener alergia al cerdo o algunos grupos religiosos tienen prohibido el consumo de cerdo. Entonces, desde el punto de vista ético, es importante mencionarle esto a los pacientes. En general, la mayoría de experiencia es en pancreatitis crónica, pero las diferentes guías establecen la dosis habitual para las comidas grandes de entre 40.000 a 50.000 unidades internacionales, que son más o menos 120.000 a 150.000 unidades americanas. Es importante esto porque en muchas oportunidades ustedes van a ver que se utilizan uno u otro en los artículos. Entonces, una unidad internacional equivale a 3 unidades americanas con relación a las enzimas pancreáticas. Y el grado de evidencia es bastante fuerte, el grado 1A. Con relación a qué momento se deben administrar las enzimas, ha habido controversia. Este es un trabajo del doctor Domínguez Muñoz, en donde se encontró que los porcentajes eran un poco mejores de absorción cuando se utilizaba después de la comida. Sin embargo, estadísticamente no fue significativo. Lo que se espera es que los pacientes, sus síntomas se controlen y se normalice el estado nutricional. Eso es lo que en general se espera y eso es lo que en las guías, por lo menos para pancreatitis crónica, así lo mencionan. Un grupo importante de pacientes pueden no responder. En estos pacientes entonces se necesita con terapia enzimática realizar un estudio ya sea de aliento o de grasa en materia fecal. En este caso concreto no sirve la utilización de la lactasa fecal porque es elastasa humana y las enzimas son de origen porcino. Este trabajo es el único estudio prospectivo randomizado en pacientes que son llevados a cirugía pancreática, en el cual se observa que los pacientes de este grupo, 58 pacientes, en 14 pacientes que fueron llevados a cirugía, la suplencia enzimática mostró una mejoría en la expulsión de grasas y en el placebo lo que se observó fue una disminución del porcentaje de absorción de grasas. En el grupo tratado el número de movimientos intestinales fue menor, pero paradójicamente, aunque no es muy claro, el número de molestias, especialmente flatulencia, fue mayor. Este es un aspecto importante que es tener en cuenta el cumplimiento de los pacientes. Esta es una encuesta realizada en Holanda en un grupo de una asociación de pacientes con enfermedades pancreáticas en la cual se hizo una encuesta y lo que encontraron era que el 70% de los pacientes manifestaban que continuaban con síntomas de esteatorrea, un 25% de los pacientes diariamente solamente se tomaban 3 cápsulas. Entonces es importante tener en cuenta que a largo plazo muchas veces la mala adherencia lleva a una pobre respuesta en este tipo de pacientes. Entonces, como flujogramas finales, lo que podemos decir es que un paciente con cáncer pancreático que no es resecable, hay que ver si tiene obstrucción del ducto pancreático o no. Si hay obstrucción del ducto pancreático, se puede asumir que hay insuficiencia pancreática exocrina y administrar directamente suplencia enzimática. Si no hay obstrucción del ducto, se benefician de un estudio de elastasa fecal y definir si se inicia o no suplencia enzimática. En los pacientes postquirúrgicos, como vimos, la elastasa fecal ha sido cuestionada, entonces lo que recomiendan es, desafortunadamente, a pesar de que es un estudio muy engorroso, hacer un estudio de grasa en materia fecal de 72 horas para diagnosticar la mala absorción y definir si necesitan o no suplencia enzimática. Muchas gracias.